¿Qué te parece este tipo de gráficos profesional, dinámico e interactivo, donde podrás visualizar tus datos de forma organizada y práctica? Pues vamos a ver cómo se realiza. En este gráfico tenemos una base de datos con los países del mundo y identificados por zona. Y podemos observar su valor absoluto y pues el porcentaje de cada uno de ellos, ¿cierto? Asimismo lo podemos filtrar por zona. Observemos, el valor absoluto también se modifica y su número porcentual también cambia, ¿cierto? Podemos observar, es muy práctico, muy sencillo. Si lógicamente los países cambian, pues va a ir cambiando el gráfico de la misma forma. Es muy sencillo, así que vamos a ver cómo se realiza. Bueno, jóvenes, iniciamos entonces este episodio eh, con esta base de datos de los países del mundo. Vamos a iniciar entonces el gráfico a partir de esta información. Tenemos el continente, África, América, Asia, Europa, Oceanía, y pues lógicamente sus zonas, el país y la capital, y con unas cantidades específicas que pueden ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces a partir de esta base de datos vamos a realizar el gráfico que les mostré inicialmente. Entonces para realizarlo vamos acá a abrir una nueva hoja. Eso es un gráfico que nada tiene que envidiarle a una plataforma como Power BI, pues en el Excel podemos hacer de todo un poco. Entonces vamos a iniciar insertando una tabla dinámica lógicamente de la tabla que tenemos con la información previa. Fíjense que la base de datos la tenemos en formato de tabla porque es más fácil realmente trabajar con ella, ¿cierto? Y organizamos nuestros datos de la forma que nosotros queramos. Bueno, vamos a identificar entonces acá el continente, sus respectivas cantidades, ¿cierto? Le colocamos un formato a las cantidades, puede ser en su número, ¿cierto? Contable. Entonces le colocamos allí la información, ¿cierto? Entonces, y lo vamos a filtrar, por ejemplo, en este caso por zona. Eso es una base de datos muy corta. Y listo. Y podemos identificar nuestros continentes, ¿cierto? Entonces lo vamos a copiar de acá. Eso es una tabla dinámica y recordemos que si una tabla dinámica cambia, en el filtro cambia de zona, van a aparecer más o menos información dependiendo del filtro, ¿cierto? Entonces acá nos aseguramos de que estén seleccionadas todas las zonas o todo el ítem que queremos filtrar o mostrar de nuestra base de datos, ¿cierto? Para este caso vamos a simplemente a copiar la información que no cambia, en este caso son los continentes, eso no cambia, y lo vamos a identificar su valor absoluto y su valor porcentual, ¿cierto? Lo vamos acá a pegar de forma horizontal, le damos simplemente transponer e identificamos su información, ¿cierto? Para buscar la información de América, de África, de Asia, pues simplemente podríamos igualar esto a la celda que lo contiene, por ejemplo, C5, pero si la tabla dinámica se modifica, entonces de pronto ese C5 ya no sea África, sino América, ¿cierto? Entonces por eso es mejor buscarlo. Vamos a buscarlo, podemos buscarlo con buscar X o buscar V, que es muy famoso realmente el buscar X, pero bueno, vamos a seguir utilizando el buscar B, que es más tradicional todavía. Entonces buscar B, buscamos a África y lo buscamos en la selección, ¿cierto? Que es en la tabla dinámica, que lo podemos incluso alargar por si crece, ¿cierto? Fijamos entonces la matriz y seleccionamos la columna que lo contiene, en este caso es la columna 2. Columna 1 es los continentes y columna 2 las cantidades, ¿cierto? Con coincidencia exacta. Para este caso 0. Listo, entonces esa sería la fórmula. Enter y listo. Ahora ya podemos proceder a arrastrar la fórmula. Una vez arrastramos la fórmula, nos paramos debajo de cada uno de los datos y simplemente le damos igual al valor dividido la suma de todas las cantidades de los continentes, fijamos, cerramos y enter. Le damos un valor porcentual, acá le damos el signo de porcentaje, le colocamos un par de decimales, puede ser una, y arrastramos la fórmula, ¿cierto? Ya entonces en este punto tenemos nuestros datos organizados, ¿cierto? Tenemos nuestros continentes con sus valores absolutos y sus respectivos porcentajes.
Ahora, para finalizar entonces el tema de los gráficos, simplemente nos paramos en la tabla dinámica, le damos clic a analizar tabla dinámica y le damos insertar un gráfico dinámico. Y utilizamos el de nuestra preferencia, ¿cierto? Vamos a utilizar, por ejemplo, este, le colocamos un estilo, de pronto que nos guste, voy a colocarle uno que me gusta, en este caso vamos a colocarle, no sé, este. Y le damos el estilo a nuestro gráfico. Quitamos los totales, los títulos, los encabezados. Si también queremos ocultar los botones, los ocultamos. Y colocamos las etiquetas de datos para tener los valores visibles. ¿Cierto? Listo. Entonces en esta hoja finalizamos por ahora. Ahora vamos a abrir una nueva hoja que es donde vamos a mostrar nuestra información. Y listo. Copiamos el gráfico y lo pegamos acá. Me gusta mucho trabajar sin líneas de cuadrículas y más cuando voy a mostrar de pronto un gráfico, así que vamos a hacerlo de esa forma. Listo. Aquí tenemos el gráfico. Ahora para mostrar o visualizar nuestra información nos ayudamos entonces con unos cuadros de textos. Entonces vamos a la opción insertar texto y le damos cuadro de texto y dibujamos realmente nuestro cuadro de texto como nos gustaría, del tamaño que nos gustaría. Le damos en formato, le damos un color específico. Vamos a darle, por ejemplo, este color. Listo. Y para visualizar nuestra información, vamos a insertar otro cuadro de texto, uno al interior del otro. Y le podemos aplicar el mismo formato al cuadro de texto, ¿cierto? Solo que para este caso vamos a darle de pronto un azul un poco más oscuro. Bueno, entonces para editar dentro de un texto podemos simplemente escribir, pero ese texto no va a ser un texto realmente interactivo, ¿cierto? Entonces para ello simplemente nos paramos en el cuadro de texto y le damos, nos paramos en la barra de fórmulas y le decimos que es igual a la celda que quiero elegir. En este caso es la celda F2, que es la que está en la hoja número 6, ¿cierto? Y le damos simplemente Enter. Y lógicamente nos ubicamos donde nos gustaría que se viera, ¿cierto? Entonces, centrado, para que se vea un poquito más organizado. Y en el cuadro de texto más pequeño hacemos exactamente lo mismo. Nos paramos en la barra de fórmulas y le decimos que es igual al dato que queremos traer de la hoja número 6. Y le damos Enter. Y también ese dato lo podemos centrar sin ningún inconveniente. Le damos centrado, ¿cierto? Entonces ya ahora tenemos nuestro primer dato. Como son 5 datos, entonces simplemente duplicamos nuestros cuadros de texto, ¿cierto? Tenemos aquí ya uno, tenemos aquí 2, tenemos aquí 3 y tenemos aquí 4. Entonces ya tenemos nuestros cuadros de textos y ubicamos entonces nuestro gráfico un poquito más centrado y organizado, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que si me paro en el gráfico dinámico, se me habilita entonces la opción que dice en la barra horizontal superior, que dice análisis gráfico dinámico. Le damos clic y le decimos insertar segmentación de datos. Y nos aparecen todas las opciones que tenemos disponibles en nuestra tabla dinámica. Vamos a hacerlo entonces por zona, por país y puede ser por capital. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos todas las segmentaciones que queremos, ¿cierto? Entonces vamos a ubicarlas para poder obviamente filtrar la información. Vamos a colocar por acá, por ejemplo, las capitales y colocamos por acá los países. Entonces, esta segmentación de datos nos ayuda entonces a filtrar nuestra información de una forma muy profesional y organizada. Entonces vamos a quitar todos los filtros y fíjense cómo se mueve la información. Si yo le doy clic en la zona 1, la información va a cambiar, pero en este caso todas están fijas porque no les he dado una opción de celda para que se seleccione, ¿cierto? Entonces, como todas son África, ¿por qué? Porque todas hacen referencia a la celda F2 de la hoja 6. Entonces, eso lo vamos a cambiar en este momento. Fíjense, F, G, H y J.
esas son las celdas donde está la información que necesitamos. Entonces, este ya no sería F, sino que sería G, Enter, H, I, y esta sería la J. Igual para los datos porcentuales. G, H, I, J. Listo. Ya pueden ver entonces que en el gráfico se muestran todos los continentes, en la parte superior se muestran los mismos continentes con su valor porcentual y lo podemos filtrar según lo que necesitemos, ¿cierto? Entonces fíjense en cómo muy dinámicamente va cambiando la información, ¿cierto? Vean qué práctico. Es muy organizado, es muy visible, entonces le da un poquito más de profesionalismo a nuestros gráficos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces me cuentan en los comentarios qué les pareció entonces este tipo de gráficos muy dinámicos e interactivos. Y me cuentan si quieren saber un poquito más de gráficos en Excel de forma avanzada. Saludos.